Hola pequeños, ¿cómo están todos? Espero que estén muy felices, muy contentos de volver al catecismo, a seguir conociendo a Jesús, a seguir enamorándonos de Él. Espero que hayan pasado muy bonitas vacaciones, una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Espero de todo corazón que estén muy bien, sus familias. Pero bueno, regresamos al catecismo y vamos a ver el día de hoy el tema número 17. Este tema se llama Maestro, ¿dónde vives? En su libro es la página 99. Comencemos poniéndonos en presencia de Dios y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestra clase invocando al Espíritu Santo para prepararnos con nuestra mentecita y nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Muy bien, pequeñitos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Escuchemos con mucha atención. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pequeños, ahora sí pasemos a la explicación del día de hoy. En este tema de Maestro, ¿dónde vives?, Jesús, pequeños, apenas se estaba dando a conocer. Apenas Jesús estaba llamando a sus discípulos, a esas personas que Él quería que lo siguieran más de cerca, que tuvieran ese privilegio de estar siempre al tanto de Él, siempre escuchando, siempre siendo testigos de todos los milagros, de todo lo que iba a hacer Jesús. Nos dice que Jesús estaba con 3 discípulos, estaba con Juan, con Andrés y Simón. Estos discípulos se encontraron con Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús le respondió: «Síganme y lo verán». Estos discípulos, Andrés y Simón, le preguntaron eso a Jesús, pequeños, porque habían escuchado de Juan todo lo que él les contaba, les decía sobre Jesús, quién era, cómo hablaba, lo que hacía, que Él era el Salvador, el Mesías, el Maestro. Es por eso que a partir de ese momento no se despegaron de Jesús. Entonces este tema, niños, nos explica, nos da a entender cómo Jesús siempre utiliza la misma forma para llamar a sus discípulos, para hacerlos sus seguidores. Primero Jesús llama a las personas para pescarlos, como Él dice, para ser pescadores de hombres. Desde ahí Jesús ya comienza a llamar a sus primeros
discípulos, sus primeros seguidores, para que ellos tengan ese encuentro más íntimo con Él. Como les decía Jesús, en ese momento a Jesús se le empieza a conocer. Y así vemos como niños, la vida de estas personas, de estos discípulos, les cambia. Les cambia porque se empiezan a contagiar de Él, empiezan a permanecer en Él. Y así nosotros somos como esos discípulos pequeños. Primero Jesús nos llama. Ya que Él nos llama, nos pone las cosas para que nosotros lo sigamos, para que nosotros podamos conocerlo más. Nos pone la iglesia, nos pone el catecismo, nos pone a las personas, a las catequistas, a los catequistas, a nuestros papás, a los sacerdotes, la palabra de Dios, la Biblia. Nos pone todos los elementos para nosotros, como esos discípulos también que somos, para conocer más de Él. Nosotros debemos de quedarnos siempre con Él, de que Él habite en nosotros, porque esa pregunta de Maestro, ¿dónde vives?, no necesariamente se refiere, pequeños, a un lugar físico. Nosotros podemos ser esa casa, pequeñitos. Nosotros somos, recuerden, ese templo donde Jesús vive. Entonces, ¿dónde vive Jesús? Jesús debe de vivir en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. En nuestro corazón Él vive. Claro que Jesús está presente, es su cuerpo en el sagrario, ¿recuerdan? Para eso nos estamos preparando en este año de tercero, porque ya falta muy poquito para que ustedes reciban el cuerpo, reciban a Jesús, realmente lo coman, pequeños. Pero mientras lo recibimos espiritualmente. Y entonces Jesús es por eso que vive en nosotros, vive en el agua, vive en las plantas, vive en los animales, vive en los árboles, vive en las flores, vive en el aire, vive en todo. Jesús vive en todo, pequeñitos, y nosotros debemos de contagiar a los demás para que también aprendan de Él, para que también lo reciban y sepan que Él vive en nosotros. Y en su libro, pequeños, vienen 2 dichos. Dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Estos 2 dichos nos hacen referencia a los discípulos, porque ellos, al estar conviviendo con Jesús todo el tiempo, día y noche, porque ellos se maravillaban de cómo era Jesús, de cómo hablaba, de cómo enseñaba, ya no querían irse jamás de ahí, de su lado, ya querían permanecer, tenían esa necesidad de hablar con Él, de convivir con Él. Entonces, estos dichos dicen que con las personas que más frecuentemos, con las personas que más nos rodemos, nos vamos a volver como esas personas. Queramos o no, se nos van a ir pegando ciertas actitudes, ciertas formas de hablar, ciertas formas de pensar, de actuar. Entonces es por eso muy importante fijarse con qué personas nos desenvolvemos, no por discriminar o por hacer a un lado a unos, no, simplemente tenemos que saber a quién le pedimos un consejo, a quién le pedimos ayuda. Debemos de hacerlo siempre a las personas que nos convengan, es decir, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a algún buen amigo que nos dé un buen consejo, pequeños, a la catequista, al sacerdote, a las personas, pequeños, que quieren nuestro bien siempre. Entonces, pequeños, así como Juan, como Andrés, como Simón, como todos esos discípulos que estaban tan cerquita de Jesús, también nosotros queremos ser como ellos, conocer más, cada vez más a Jesús, quedarnos con Él a su lado, dejarnos guiar por Él, que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir,
y que nos sigamos enamorando siempre de Él para contagiar ese amor a los demás pequeñitos. Entonces sigamos siempre reflexionando, aprendiendo de la palabra de Jesús, así como tenemos tiempo para otras cosas, para jugar, para las fiestas, para dormir, para para hacer otras cosas, tenemos que darle ese tiempo a Jesús. Jesús nos da todo el tiempo de Él, siempre, nunca nos deja solos, ni un segundo, siempre está al tanto de nosotros. Sabemos que aunque no lo veamos, Él está a nuestro lado. Entonces debemos de regresarle, de devolverle un poquito de nuestro tiempo, aunque sea, a Jesús para estar con Él y aprender de Él para contagiar a los demás también ese amor que tenemos pequeños. Entonces ahora vamos a comulgar espiritualmente. Digamos juntos: Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hemos terminado, pequeños. Esta es su tarea del día de hoy. Van a contestar esta pregunta en su libreta. Para ti, ¿en dónde vive Jesús? Y contestar en su libro de la página 99 a la 103. Y eso es todo, pequeñitos, por este tema, por esta clase. Espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga siempre, pequeños.